Buenos días, licenciado. Mi nombre es Cristina Espinosa y yo voy a hablar acerca de qué son los lípidos. Primero, definición de los lípidos. Los lípidos o grasas son moléculas orgánicas solubles en disolventes diferentes al agua. Están compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y en menor proporción de oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los lípidos se caracterizan porque, como se disuelven en diferentes líquidos o solventes, la mayoría son insolubles en agua, mientras que se disuelven fácilmente en disolventes orgánicos como el éter, el benceno o la acetona. Clasificación de los lípidos. La clasificación de los lípidos son muy extensas. Ahí encontramos primero a los ácidos grasos. Los ácidos grasos son los lípidos más simples. Se caracterizan por tener dos partes, una cabeza y una cola. La cabeza tiene un grupo ácido carboxílico COOH y es hidrofílica, es decir, le gusta la compañía del agua. En cambio, la cola es una cadena de carbonos unidos entre sí que detestan el agua, es decir, hidrofóbica. De los segundos que hablaremos de la clasificación de los lípidos son los triglicéridos. Resultan de la combinación de tres ácidos grasos con un glicerol, de ahí su nombre. Las grasas y los aceites están compuestos de glicéridos. La mayor diferencia es su estado a temperatura ambiente. Las grasas son muy sólidas y los aceites muy líquidos. El tercero que hablaremos en la clasificación de los lípidos son los fosfolípidos. Los fosfolípidos parecen una cabeza con dos patas. En la cabeza está un grupo orgánico con un grupo fosfato y las dos patas son ácidos grasos. Esta estructura es clave en la formación de membranas celulares. Los fosfolípidos se juntan entre sí formando una doble capa, con las cabezas apuntando hacia los extremos y las patas metidas en el interior. Esteroides. Los esteroides son otra clase de lípidos que, a diferencia de los ácidos grasos, están formados por 4 anillos fundidos, 3 anillos de 6 carbonos y un anillo de 5 carbonos. El colesterol es el esteroide más abundante. Eicosanoides. Los eicosanoides comprenden un grupo de compuestos que forman a partir de un ácido graso araquidónico que posee 20 carbonos. Estos son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Estos compuestos participan en el proceso inmunológico, en la coagulación de la sangre y en el dolor. Y por último, de quienes hablaremos son de los esfingolípidos. Son una familia de compuestos complejos. Su descubridor, J.L.W. Tudichum, los llamó así por la dificultad en estudiar su estructura. Los esfingolípidos son importantes en las membranas. Los más conocidos son la esfingolmielina, las ceramidas, los glanciósidos y los cerebrósidos. Propiedades físicas. Solubilidad. Cuenta con dos fases líquidas, una acuosa y otra lípida, insoluble entre sí. Punto de fusión. Las membranas son líquidas a las diversas temperaturas del medio celular. Peso específico. Son menos densos que el agua. Funciones de los lípidos. Función catalítica. Hay una serie de sustancias que son vitales para el correcto funcionamiento del organismo y que no pueden ser sintetizadas por este. Por lo tanto, deben ser necesariamente suministradas en su dieta. Estas sustancias reciben el nombre de vitaminas. Función informativa. Los organismos pluricelulares han desarrollado distintos sistemas de comunicación entre sus órganos y tejidos. Función estructural. El medio biológico es un medio acuoso. Las células, a su vez, están rodeadas por otro medio acuoso. Por lo tanto, para poder delimitar bien el espacio celular, la interfase célula-medio puede ser necesariamente hidrofóbica. La siguiente función es producción de calor. En algunos animales hay un tejido adiposo especializado que se llama grasa parda o grasa marrón. En este tejido, la combustión de los lípidos está desacoplada de la fosforilación oxidativa, por lo que no se produce ATP. La siguiente función es reserva de agua. Parezca paradójico, los lípidos representan una importante reserva de agua, al poseer un grado de reducción mucho mayor del de los hidratos de carbono.
al poseer un grado de reducción mucho mayor el de los hidratos de carbono. La combustión aeróbica de los lípidos produce una gran cantidad de agua metabólica. Función energética. Los lípidos, generalmente en forma de triacilgliceroles, constituyen la reserva energética de su uso tardío o diferido del organismo. Su contenido calórico es muy alto y representa una forma compacta y anhidra de almacenamiento de agua.